Muy bien, ya tenemos las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 de la mañana con 23 minutos. Nos acompaña también por aquí nuestro compañero Clever Aguilar. Buenos días, Clever, bienvenido. Washington, buenos días y a toda la gente de 106.3. Estamos aquí en Panorama Informativo con una grata visita, nada más y nada menos que Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, cumpliendo lo que se llama la ruta de la empleabilidad, ¿no? Ya vamos a conversar, a dialogar con ella todos este proyecto exitoso que está dando frutos en diversos puntos de nuestro país. Ministra, buenos días. Muy buenos días a usted y a todos quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy en este importante medio de comunicación de la ciudad de Machala. Su visita importante acá a Machala, la provincia del Oro, ¿a qué se debe su visita, ministra? Nosotros tenemos como parte de la política de generación de empleo la campaña denominada Ruta de la Empleabilidad, que inició exactamente hace un año, es decir, el año pasado como iniciativa y parte de la política laboral y social de nuestro presidente Daniel Noboa Sin. Esto significa que nosotros tenemos contacto directo con las empresas, donde vamos monitoreando con la información que el Ministerio está obteniendo día a día del crecimiento de exportación de las empresas y del crecimiento del comercio interno de cada una de estas empresas. Entonces tomamos contacto con ellos y asumimos un compromiso, que es un compromiso de orden laboral, pero también es de orden humano, generar más empleo. Evidentemente las utilidades bajan porque ellos lo que hacen es generar empleo y los gastos en relación a la generación de empleo son muy significantes, pero asumen el compromiso con el Estado a través del Ministerio del Trabajo y nos dan más empleabilidad. Esta generación de empleo nos ha significado, por ejemplo, recorrer y firmar los convenios de empleabilidad en la provincia del Guayas, Cotopaxi, en Imbabura, Manabí, Azuay, Loja, y ahora estamos aquí en la provincia del Oro, donde vamos a firmar 6 convenios de empleabilidad con 6 empresas. Un poquito los detalles, señora ministra, ¿en qué consiste? ¿A quiénes se da el empleo? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y hay alguna ventaja de pronto para las empresas que acceden a este proyecto? Nosotros tenemos 2 leyes que han sido los pilares fundamentales de la empleabilidad del presidente Daniel Noboa. Una ley que se denomina Ley de Economía Violeta, que tiene incentivos tributarios para las empresas que a partir de febrero del año 2023, cuando entró la ley en vigencia, contraten a mujeres. Además tiene un agregado muy importante que tiene impacto comercial, que es la entrega del sello Violeta, que se incorpora en todos y cada uno de los productos que se fabrican en estas empresas. Por tanto, dentro de poco tiempo, cuando se entreguen ya los sellos violetas, vamos a ver nosotros en las persias de los mercados, de los supermercados, los productos que tienen el sello violeta. El sello violeta es así similar como al sello ISO. Cuando uno ve un producto y ve, la marca, el sello ISO, compra un producto y ve el semáforo amarillo, azul y rojo. Ahora vamos a ver el sello violeta, que son 3 barras que se van degradando de color e inician con el color más intenso, que es justamente el color violeta. Ya en este momento existen 1.100 empresas que han registrado los planes de igualdad ante el Ministerio del Trabajo y continuamos con el registro de estas empresas hasta que llegue el momento de la entrega del sello violeta. Todas estas empresas tienen incentivos tributarios, es decir, pagan menos tributos por el hecho de haber contratado a mujeres ecuatorianas en sus empresas o en sus industrias. En relación a la otra ley, que es la ley que nos genera la ruta de la empleabilidad, es la ley de empleo para jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. ¿Qué número de registros de contratos para nuestros jóvenes tiene el Ministerio del Trabajo hasta este momento? 260.000 contratos de trabajo para nuestros jóvenes. Esta política antes no existía en el Ecuador. ¿Y por qué nació la ley de la empleabilidad para nuestros jóvenes? Porque el presidente siempre nos decía, cuando comenzamos a escribir la ley, que en el Ecuador los jóvenes tienen un gran problema. No son contratados por la falta de experiencia. Y él dijo, pongámosles incentivos tributarios, que de esa manera también las empresas contribuyen, bajan un poco sus utilidades, pero nos generan más empleo. Entonces, esta ley ha generado este número de registros de contrato de nuestros jóvenes. Además, hicimos un análisis
que nos lo entregó la CEPAL. La CEPAL dijo que había 2 sectores en el Ecuador que no habían tenido atención para generación de empleabilidad: el sector de las mujeres y el sector de los jóvenes. Hoy el proyecto de generación de empleo para los jóvenes se amplía, ya no solo para ver a nuestros jóvenes de 18 hasta 29 años de edad, sino para las personas que superan los 30 años de edad. Allí nace la ruta de la empleabilidad para todos. Hablemos con números, señora ministra. Las estadísticas que nos dicen cómo están con esta firma de convenios, ¿a cuántos empleos se aspira a llegar? El presidente Daniel Noboa se ha puesto una meta que en los próximos 4 años de gobierno, si tiene el beneplácito, y esperamos que así sea, de la votación de los ecuatorianos, él va a llegar a 1 millón de empleos, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos. Siempre 1 millón de empleos en relación a la falta de empleo en el Ecuador nos va a implicar más empleabilidad, porque nosotros encontramos en el mundo de la empleabilidad que en el Ecuador no estaban sentadas las bases para generación de empleo. Por eso es que se ven datos de hace tiempo atrás que la falta de empleo y la falta de oportunidad ha sido una constante, pero como no existía una política definida para la generación de empleo, nos ha tocado a nosotros, bajo el liderazgo de Daniel Noboa Sin, implementar esta política. Nosotros tenemos hasta este momento 250.000. Vamos a la lucha de los otros 750.000 puestos de trabajo. Pero le quiero decir algo, no solo tenemos ruta de la empleabilidad y el contrato directo por hechos de temporalidad en las industrias o en las empresas, sino que tenemos 2 otras esferas de empleabilidad, que es la empleabilidad a través de la migración circular. Tenemos convenios ya con países. La semana pasada ya se inscribieron 150 jóvenes que se suman a 142 jóvenes que se encuentran ya en España. Ellos van a trabajar en el mundo agrícola. La semana pasada en Ibarra seguimos trabajando para 150 puestos de trabajo. Tenemos en Israel. Aquí hay una pequeña dificultad en la empleabilidad con Israel por el idioma, pero tenemos ya 100 aspirantes de las 500 plazas de trabajo que ofrece Israel. Tenemos Italia y tenemos Canadá. Esta es otra forma de empleabilidad que tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque muchas personas migran, pero de manera ilegal. Ahora la migración va a ser para empleabilidad de manera legal y con empleo seguro. Y tenemos otra empleabilidad que dentro de pocas semanas la vamos a poner a consideración de todas las personas que consideran que a través de este espacio de empleabilidad pueden acceder. Es la educación dual con la empleabilidad digital. Tenemos ya firmado el convenio con la Universidad Atlantic University que va a capacitar a los jóvenes, pero todos estos jóvenes tienen empleo también seguro. Tenemos 1.200 necesidades de empleabilidad por parte de las empresas en el Ecuador que requieren empleabilidad digital. Entonces, nosotros preparamos a nuestros jóvenes, el Estado asume el gasto económico de la preparación digital, que lo van a hacer a través de la tablet, de todos estos mecanismos que existen tecnológicos, que nosotros ya por nuestras edades también tenemos que aprender cada vez a conocerlas. Los jóvenes, en cambio, tienen este talento, están muy asociados al mundo tecnológico, ellos se preparan de acuerdo a las necesidades de las empresas. Entonces, vamos a abrir esta empleabilidad que se llama empleabilidad digital, porque también es una modalidad de trabajo. Ministra, no conocíamos de este tipo de proyectos, no sé si ya existía en el ministerio o desde que usted está al frente de esta cartera de Estado. Usted creo que está desde noviembre del 2023, porque también nos viene a la mente cuando se da ese aumento que prácticamente lo hizo usted sola, ¿no? El aumento al sueldo, al salario básico unificado. Bueno, estos mecanismos de empleabilidad como política pública y con seguimiento diario, permanente, con evaluaciones permanentes, no existía antes en el Ministerio de Trabajo. Lo que existía era el programa de Mi Primer Empleo, que es un programa latinoamericano que nace como iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. Pero nosotros decidimos tener una política de agresividad fuerte. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada captó a nuestros jóvenes. Y además hicimos un balance. Se estima que 1.800.000 jóvenes no pudieron ingresar a las universidades a través de este famoso programa Quiero ser bachiller. Entonces, todos estos limitantes
que se dieron en el mundo de la educación han tenido un impacto significativo en el tema de la empleabilidad. Y consideramos que cuando leímos este informe de la CEPAL, que además forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, y Naciones Unidas felicitó al Ministerio de Trabajo y le dijo, nunca antes se habían tenido incentivos tributarios. La estrategia que ustedes han utilizado para la política de empleabilidad es una estrategia innovadora. Entonces, pero la estrategia nació de nuestro líder, de Daniel Noboa Sin, quien conoce de cerca cómo se puede generar empleabilidad, y él, como parte de la generación y del relevo generacional político en el Ecuador, ha enfocado en el mundo laboral la empleabilidad para los jóvenes. Entonces, nosotros caminamos de la mano con él. Es el presidente el que diseña, el que lidera la empleabilidad. El Ministerio de Trabajo lo que hace es ejecutarla. En 2 semanas vamos a tener un encuentro de ministros de trabajo del mundo y justamente vamos a tratar la empleabilidad en el Ecuador. ¿Cuál ha sido el impacto y cómo de a poco lo hemos ido consiguiendo? Yo comparto la experiencia como ministra de Trabajo con otros ministros de la región, porque también ellos tienen temas innovadores de empleabilidad. Lo he compartido con mi colega, ministro del Trabajo de Perú, quien me pidió me dijo, ¿cómo ustedes hicieron para incorporar a personas con discapacidad en el mundo de la empleabilidad? Y de a poco hemos ido conversando, y ahora, en pocos días, van a inaugurar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, y han contratado a 120.000 personas y asumió el compromiso de contratar a personas con discapacidad. Espero estar en la inauguración de este aeropuerto. Es decir, los ministros de trabajo de la región de aquí, de América Latina, de a poco estamos insertando cada una de nuestras experiencias, porque nuestro rol fundamental es generar empleabilidad, en razón de que existe un número muy importante de personas que no tienen empleo en América Latina y en el mundo. ¿Cómo hacer las empresas para poder acceder a esto? ¿Con quién tiene que contactarse? ¿Cómo hablar para poder obtener estos beneficios tributarios y a la vez ayudar pues, a terminar con el desempleo del país? Cada vez que una empresa tiene puestos de trabajo, se contacta con el Ministerio de Trabajo y nosotros ponemos en la plataforma de Busca Empleo los puestos de trabajo que están dispuestos en cada una de estas empresas. Mire, le voy a contar una experiencia. Arca Continental, que es la empresa que elabora la Coca-Cola y elabora otros productos, para el mes de junio, cuando firmamos con ellos el primer convenio de empleabilidad en el Ecuador, accedieron a generarnos 900 puestos de trabajo, y fue de mucha satisfacción ir a la empresa y ver a los 900 jóvenes que ya habían accedido al puesto de trabajo, y los incorporábamos en la plataforma Busca Empleo. Fue un trabajo aproximadamente de 5 meses, pero lo logramos. ¿Por qué llegamos a 900? Porque el compromiso fue darnos el 10% del total de empleos que ellos tienen en el Ecuador. Como ellos trabajan a nivel nacional, el 10% de los 9.000 puestos de trabajo, incluido, por supuesto, los niveles altos de empleabilidad, generaron estos 900 puestos de trabajo. Hay otra empresa que tiene un nivel muy significativo de exportación de atún, porque es la primera empresa exportadora de atún, y nosotros como Ecuador somos uno de los principales países exportadores de atún. Me refiero a la empresa Tecopesca del cantón Jaramijó, de la provincia de Manabí. Aquí voy a contar una experiencia que nunca dejo de contarla cuando tengo la oportunidad de hacerla, y la voy a contar con ustedes. ¿Qué pasó cuando nosotros nos dimos cuenta que había crecido la exportación de Tecopesca? Llamamos por teléfono y les dijimos que colaboren con la política de empleabilidad, y nos abrieron las puertas de manera inmediata. Ese día ellos aperturaron 100 puestos de trabajo, 15 días después 100 puestos de trabajo más, es decir, 200 puestos de trabajo. Cuando fuimos a Tecopesca con el señor presidente a darles la bienvenida, porque era para muchos su primer empleo, nos encontramos con una novedad, con 2 novedades. Primero, fue la primera empresa donde vimos que estaba ya incorporada la inteligencia artificial. Pero la segunda novedad, que para nosotros fue un hecho muy conmovedor, fue encontrarnos con jóvenes que eran analfabetos. Y para mí, como ministra de Trabajo, fue de mucho impacto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo claramente, y el país lo debe recordar, cuando un expresidente de la República aplaudió que en el Ecuador había 0 analfabetismo. Y como aún tengo buena memoria, recuerdo que el ministro de Educación de ese momento
Raúl Vallejo, de la provincia de Manabí, también aplaudía. Y yo estaba en Manabí, estaba en el cantón Jaramijó, y me encontraba con jóvenes analfabetos, y yo decía, no podemos seguir haciendo política con la mentira. Y asumí un compromiso con la empresa. Vamos a un proyecto educativo donde los chicos los días sábados y domingos puedan dejar el analfabetismo y pasen a ser jóvenes que puedan leer y escribir. Y me dijo, cuando usted regrese la próxima vez, los jóvenes van a escribir una palabra. Y yo le pregunté, ¿qué palabra? Y fui, no solo una segunda, una tercera vez. Es una de las empresas que yo quiero mucho, porque me encontré con esto. Los jóvenes escribieron ya trabajo. Y para mí esto es de motivo grande de satisfacción, porque uno cuando conoce la realidad va entendiendo que la mentira a veces se instauró dentro de una política y eso no hace bien. No hace bien porque el trabajo es el primer espacio que nos permite a todos los ciudadanos, a ustedes y a todos quienes nos escuchan y nos ven en esta mañana, podernos realizarnos como profesionales y también como seres humanos. Ministra, ¿esa respuesta de las empresas del sector privado se debe a la confianza del Ejecutivo, al Ejecutivo? Sí, a veces me dicen ellos en broma, a usted hay que nombrar la ministra de Trabajo por siempre, como dicen en el mundo cuando uno está vitaliciamente nombrada. Y yo le digo, yo algún día dejaré de ser ministra de Trabajo, pero lo que siempre voy a querer para el país y para ustedes como empresarios es que la mano de obra nunca falte y que sus empresas siempre den progreso económico para el país, progreso social para la sociedad y den trabajo para todos quienes la necesitan. Ministra, hay algunas cosas también preocupantes y si nos gustaría que no se quede duda. En algunas empresas públicas ha habido despidos. ¿A qué se debe esto, ministra? Aquí en El Oro, no hace mucho, nos enteramos también de unos despidos en una empresa pública. Bueno, primero antes de contestarle su pregunta, le quiero decir cuáles son las empresas que han asumido en esta provincia tan rica, tan hermosa, con una ciudad de Machala totalmente transformada. Está maravillosa, la capital de la provincia del Oro, las empresas con las que vamos a firmar los convenios de empleabilidad. Ayer firmamos con Incarpal, que es la empresa más grande cartonera. Sí. Hoy firmamos con Mar Ecuador, Farmacias Mía. Mañana firmamos con Traboar, Sociedad Anónima, Celia Cor y con CICEPRO. Este trabajo no solo es del presidente de la República y de la ministra del Trabajo, es de todo el equipo humano del Ministerio de Trabajo que toma cercanía con cada una de estas empresas. Entonces, para que vean ustedes cómo todo un equipo humano puede lograr estos grandes objetivos que al final del camino y de la historia de la empleabilidad son los objetivos del Estado. Bien, en relación a la terminación de contratos, siempre en el mes de diciembre se terminan varios contratos de trabajo. Uno de esos contratos de trabajo son los contratos de servicios ocasionales. ¿Y qué es lo que se genera en el mes de enero y los meses siguientes? Se generan nuevamente la renovación de estos contratos. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos que en el caso de los servicios ocasionales les han generado contratos hace muchos años, pero se encuentran con este tipo de modalidad contractual, 5, 6, 7 y 8 años. Y la estabilidad laboral no se puede generar con este tipo de contratos por largo tiempo, porque la primera fase de contrato en el sector público es el contrato ocasional, pero debemos ir a los concursos públicos de mérito y oposición, a fin de que contengan ya los contratos definidos con nombramiento. Otra forma de contratación en el sector público que se da en ministerios muy claves que tienen otro tipo de actividad diferente a la que yo he narrado en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, son los programas que ellos tienen de inversión. Así, el Ministerio de Inclusión Social tiene programas de inversión, el Ministerio de Agricultura tiene programas de inversión, el Ministerio de Obras Públicas también tiene programas de inversión. Entonces, ahí existen contratos específicos donde dure el tiempo del programa de inversión. Si la duración por tiempo del programa de inversión es de 2 años, ese contrato va a durar 2 años. Si el proyecto de inversión y ya de los resultados del proyecto de inversión es de 6 meses, la contratación es por 6 meses. Entonces hay que ver en qué áreas son las que hacen referencia al tema de contrato, pero esta es la modalidad contractual en el sector público. Claro, aquí causó un poco de incertidumbre entre los funcionarios del ECU 911 específicamente, y esa de la institución, creo que usted habla, director. Sí. 5 despedidos con
tiempo de trabajo entre 2 y hasta 8 años. Mire, es probable y no dudo que eso haya existido. ¿Por qué? Porque hay un reajuste en los temas de inversión y también hay reajustes en el programa de planificación laboral. Puede que eso en efecto haya sucedido, pero ahí está uno de los llamados de atención que yo como ministra de Trabajo siempre digo. Mire, no es posible que a una persona se le haya contratado con servicios ocasionales y haya tenido 8 años. 8 años, Mire, imagínense. allí lo que siempre se da es el concurso de mérito y oposición y evidentemente esta persona va a tener ventajas. ¿Por qué tiene ventajas? Porque yo como institución, en este caso me ubico como ECU 911, en el proyecto de la contratación yo genero una puntuación que permita tener una medida o acción afirmativa a la persona que ha trabajado por estos años y le permito de esa manera tener una ventaja. Las acciones afirmativas están en la Constitución de la República y han permitido desde el año 2008 en varios concursos públicos de merecimiento y oposición tener a sectores sociales que antes habían sido olvidados. Voy a dar un ejemplo, puede que sea hasta un mal ejemplo porque ella es una persona muy atacada, la señora Fiscal General del Estado. Y digo mal ejemplo porque para muchos ella es una mujer que tiene mucho odio de los sectores donde ella ha tenido afectaciones directas por los niveles de criminalidad. Pero para mí es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque en el Ecuador nunca una mujer negra fue fiscal general del Estado. La acción afirmativa le permitió a ella. Otra persona es a quien me puedo referir, que dirige uno de los organismos más importantes del Estado ecuatoriano. De hecho, es la primera autoridad en este momento. Está por encima del señor presidente de la República. Me refiero a Diana Tamaín. Nunca una indígena había llegado a un Consejo Nacional Electoral, menos el presidente. La acción afirmativa le permitió a este sector, que es el sector indígena, primero que ella sea considerada como una candidata al Consejo Nacional Electoral y que posteriormente lo presida. Es una mujer también, al igual que la Fiscal General del Estado, permanentemente atacada, así como los ministros del actual gabinete del señor presidente Daniel Noboa. Esa acción afirmativa debería ponerse en práctica en este caso específico del ECU 911, señora ministra. Sí, y le quiero decir algo, los concursos públicos de merecimiento y oposición que se realizan en todas las instituciones del Estado son coordinados con el Ministerio del Trabajo. Dentro de pocas semanas se va a lanzar ya un programa de contratación pública de méritos y oposición por parte de uno de los organismos más importantes del Estado, la Contraloría General del Estado. Los GAT municipales también están ya en proceso de contratación. A mí me parece, y lo digo, que es la forma más correcta de ingresar al sector público para que no existan estas disparidades, que una persona tiene 6 años, 8 años y no tiene estabilidad. Por supuesto. Y salen perjudicados. Claro, pero sobre todo no tiene estabilidad. Entonces, se contrata por servicio ocasional siempre 6 meses o 12 meses. Entonces, la persona ya sabe que tiene ese tipo de contratación. Ese tipo de límite. Bueno, y queremos dar la bienvenida también aquí al doctor Walter Paredes, que nos visita, el doctor de Frío también. Bienvenido, siempre coqueta, las puertas abiertas para todos ustedes cuando quieran dar a conocer alguna situación importante a la ciudadanía machaleña y orense. Señora ministra, no podemos dejar pasar por alto, nos escriben por interno el tema de la vicepresidencia. ¿Cómo está? ¿Qué opina? Bueno, ayer se entregó el pendrive, esta situación, ¿cómo va esto? Bueno, usted acaba de decir algo que a mí un poco me causa chiste. Todo estudiante de Derecho, cuando es estudiante de Derecho y comienza a conocer el derecho penal, que se lo conoce a partir de 3er año, bueno, yo lo conocí a partir de 3er año, cuando era estudiante de Derecho. Yo me gradué hace más de 25 años. En Argentina estudió usted, creo, ¿no? Sí, una parte en Argentina, otra parte también en Río de Janeiro. Mire, déjeme decirle algo. Todo estudiante de Derecho, cuando ingresa al estudio profundo del derecho penal, sabe que en materia probatoria, y esto lo reafirma cuando conoce en 6º año, en los últimos años de estudio, ya la práctica. ¿Qué significa el mundo del medio probatorio? Ese famoso pendrive lo que está más es contaminado, así que es imposible que ingrese en este momento como prueba no puede a ser. Cadena de custodia. Por eso cuando sucede un hecho de estos hechos que son muy comunes y que esperamos todos los ecuatorianos de bien
que algún día sean simplemente parte del baúl de los recuerdos, cuando hay hechos delictivos que alarman a la sociedad y a veces ya ni se alarma, acude, nadie toca nada, porque se puede contaminar. Obviamente. Se rompe la cadena de Se custodia. rompe la cadena de custodia. Eso sí yo digo que a mí me causa chiste porque me encuentro frente a un escenario de teatro. Yo le llamaría a este escenario de teatro lo que no puede suceder en el mundo penal. Es grosera la actuación, por decirlo menos, es grosera la actuación, incluso violando, porque todo juzgador lo que tiene que ser es un ejemplo para la sociedad y aplicar bien las normas, violando las mismas normas del Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que ella es un pésimo ejemplo para el mundo de los jueces y sobre todo para el mundo penal. Ahora veo que tiene un asesor, entiendo que también se suma a este espectáculo mediático que hicieron el día de ayer con el pendrive. Ya respecto a la decisión que ella adoptó, lo que yo puedo decir es lo que vengo sosteniendo de manera pública. Primero, que la juzgadora en ese momento, a quien conoce el país, en la actualidad que ella ejerce otra actividad, que es la actividad de ser teatrera. Por eso digo que ella maneja muy bien el histrionismo. Un buen teatrero maneja el histrionismo. Pero claro, hay histriónicos que son excelentes. Hay otros histriónicos que ni siquiera pueden pasar la palabra H, que es con la que inicia el histrionismo. Entonces, ella ha manifestado que es una teatrera. Y si usted la analiza, cuando ella hace las expresiones, el subir y bajar, el tono de voz, y llevarlo al mundo de la victimización, está haciendo una actividad histriónica desde el mundo de vista del teatrerismo. Bien, ella el día de la audiencia parecía, como en efecto, así dice la decisión por escrito, abogada de la legitimada activa. Y tenía un combate con los abogados del Ministerio del Trabajo. Eso se evidenció. Lo más triste de la decisión oral de ella es que desconoce, por ejemplo, artículos que son muy importantes porque nosotros en el Ecuador los apreciamos cada vez que el presidente de la República da un informe a la Nación. Le pide al Ministerio del Trabajo que rinda disculpas públicas mediante mensaje a la Nación y en cadena nacional. La única persona que dirige mensaje a la Nación es el presidente de la República y en cadena nacional. Por eso yo expresé que ese tipo de decisiones son inejecutables, imposibles de ejecutar, porque no se puede constitucionalmente ir a hacer ese tipo de actividad. He presentado las disculpas públicas por escrito dentro de los parámetros jurisprudenciales que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mire usted, ya en la decisión por escrito que el día de ayer se presentó la apelación a las 5 de la tarde, en la decisión por escrito ha incluido a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no han sido parte de este proceso de acción de protección y ha cambiado toda la reparación de la señora legitimada activa. La ha tratado allí como que si se estuviera cuestionando el cargo que tiene por designación popular y no el sumario administrativo. Lo más grave es que en la decisión oral ella expresó y le dio la categoría a la legitimada activa de ser una funcionaria del Servicio Exterior de carrera. Usted no puede, primero, en una acción de protección generar derechos y, en segundo lugar, una funcionaria de carrera en el mundo exterior debe haber pasado por la escuela de diplomacia o tener una designación directa como embajadora, canciller, ministro, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario. Ninguna de estas asignaciones o designaciones posee la legitimada activa, pero la juez la convirtió en servidora de carrera del servicio exterior. Ni siquiera se pronunció acerca del sumario administrativo, si los 150 días estaban dentro del proceso de interpretación proporcional que hizo la sustanciadora de este caso. El día de ayer, el Ministerio del Trabajo ha apelado y nosotros hemos pedido que se declare la nulidad de esta decisión oral por un sinnúmero de irregularidades que se ha cometido en este proceso, además muy mediático y yo le diría teatrero. 7:52 de la mañana, estamos en Panorama Informativo aquí en Coqueta 106.3 con una grata visita a la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, finalmente
un mensaje, no sé si director tiene alguna pregunta. No solamente por acá nos escriben, me dicen, se refiere, me parece, a los 5 funcionarios que fueron despedidos del EQ 911. Dice, los nombramientos fueron provisionales, no son ocasionales. Yo creo que, ministra, usted como siempre ha tenido una muy buena aceptación porque usted ha confirmado y ha revisado las documentaciones, me refiero a nivel nacional, y creo que eso le ha dado éxito. No va obviamente a dejar a un lado y va a empaparse muy bien de este tema, ministra. Sí, mi obligación es conocer los casos y a veces yo digo como ministra de Trabajo soy hasta metida porque me meto en casos cuando hay conflictos laborales y voy y me meto allí y trato y busco la solución porque todos sabemos... Esa es la función del funcionario, debe hacer eso, Sí, servir, 100%. claro. Así me he metido en mucho. Nosotros, perdone que esto lo haga así como una forma personal, siempre la seguimos a usted, conocemos su historia y aplaudimos muchas veces su accionar, como usted dice, se mete a veces en lugares donde otros no se atreven, no es que no pueden, sino que no se atreven y usted sí tiene la valentía de hacerlo, ministro. Bueno, yo soy atrevida y les pido a los señores que han pasado por esta fase, por favor que se comuniquen con nosotros para ver qué remedio laboral podemos encontrar en este momento, porque todos sabemos lo difícil que es perder un puesto de trabajo. Chuta. Cuando uno tiene un puesto de trabajo, lo primero que hace es endeudarse. Y como usted dijo, o sea, otra cosa es que te digan, tienes un contrato de 6 meses, de 1 año, y tú sabes que se va a terminar eso. Sí. Pero de la noche a la mañana que te digan, bueno, nos vemos. Sí, y uno asume deudas y a medida que los años van avanzando y uno tiene un trabajo, tiene otro tipo de responsabilidades. O Sí, somos señor. madres, padres de familia, etcétera. Y cuando tenemos menos años, pues somos muy coquetos como la radio. Chuta. Si somos varones, son coquetos. Y si somos mujeres, vivimos haciendo nuestras coqueterías. Compramos nuestros lápices de labio, nos pintamos las uñas, o sea, nos ponemos muy guapas para ser, pues, bienvenidas en el mundo del amor. Siempre hay que pensar en el pueblo. Yo creo que mientras Dios nos dé vida, hay que servir. Yo creo que usted está para servir y se ha visto, hemos seguido, como dice Clever, yo también lo he seguido y siempre estoy pendiente de usted, ministra, de buscarle solución a los problemas. Ese es su puesto. Sí, y creo que es una actividad humana en la que el Ministerio del Trabajo, que es parte de los ministerios sociales que tiene el Estado, nunca debe dejar de hacer. El Ministerio de Trabajo siempre tiene que tener buenos oídos para escuchar muy bien, buenos ojos para ver bien y también buena percepción de toda la realidad nacional a fin de poder permitir con buenas ideas y escuchando a todos dar grandes soluciones. Yo les quiero contar algo para finalizar esta importante entrevista en esta radio que tiene un nombre muy bonito y me ha gustado, Coqueta. Es por el dueño. Por el dueño, pero muy linda, muy innovadora el nombre de la radio. A veces se le pone a las radios otros tipos de nombres, pero este me ha parecido un nombre muy bonito. En Manta también hay. En Manaví también hay Radio también, Coqueta. Creo sí, que en Chone es del señor Espinel. Sí, señor. Stalin Espinel, que se llama Radio Coqueta. Bueno, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos el Consejo Nacional de Empleos y Salario, que siempre solo sirvió para reunirse previo a determinar el salario básico unificado. Nosotros desde el año pasado cada 2 meses nos reunimos y hemos logrado llegar a un acuerdo que durante 30 años aquí el país nunca se puso de acuerdo. Nunca se puso de acuerdo y fue motivo de mucha discrepancia. Me refiero a la jubilación patronal, aquella jubilación que dan las empresas cuando el trabajador ha pasado ya los 25 años o cuando son despedidos pasando los 20 años, también tiene derecho a percibir esta jubilación patronal proporcional. Esto siempre fue motivo de mucha disputa y yo como ministra de Trabajo le puedo contar algo. En el año 2020, uno de los impactos, yo no era ministra de Trabajo evidentemente en el 2020, ejercía otras funciones laborales. A mí lo que más me impactó fueron los 600,000 puestos de trabajo que se perdieron por efecto de la pandemia. Y ahí está en la página del Ministerio de Trabajo, se puede ver ahora que tenemos una página pública que registra la información desde el año 2015. Ahí se puede ver el comportamiento de cómo se inscribieron todas estas actas de finiquito ante el Ministerio de Trabajo y no se generó empleo. Pero ¿a dónde yo me voy a enfocar? A personas que estaban a punto de cumplir 20 años de trabajo, se aprovechó el espacio justamente para desvincular.
para no dar paso posteriormente a la jubilación patronal. Pues con esta historia más otra historia, que es la historia de los jubilados del sector de la cementera, que tuvieron 30 años una ley y que la Corte Constitucional, por una demanda de inconstitucionalidad que presentó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, decidió derogar toda la ley y darnos la responsabilidad de elaborar una nueva ley para los cementeros. Con estos dos ejemplos, los pusimos como Ministerio de Trabajo en contexto, tanto el sector empleador como el sector de los trabajadores. Y como ministra le dije, mire, 30 años han pasado de una historia muy dolorosa en el caso de los cementeros. Se hizo una ley en 1989. Resulta que la ley ya no existe. Resulta que no hay jubilación patronal para los cementeros. Resulta que nos seguimos peleando aquí. Señores, vamos a la aportación no solo de los empleadores para el pago de la jubilación patronal. Vamos a pagar los dos sectores, sector del trabajador y sector de los empleadores. Cuando el trabajador ingresa va a dar un aporte, vamos a un fideicomiso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si el trabajador decide que su vínculo laboral con esta empresa no va más o la empresa decide que no va más, entonces se lleva este fondo a la siguiente empresa. Pero terminemos esta historia de disputa que nos ha llevado 30 años. Entonces, dentro de pocas semanas, cuando ya el legislativo retorne a sus actividades, el Ministerio de Trabajo, con el bloque de ADN de los legisladores, vamos a presentar este proyecto de reforma laboral al Código del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias. No nos queda más que agradecer y felicitarla por el trabajo que viene haciendo, señora ministra. No estamos acostumbrados a tirar flores a nadie, pero sí hacemos reconocimiento cuando las labores son positivas y en bien del pueblo ecuatoriano. Nosotros nos vamos a despedir, Sí, Washington. siempre va a estar bienvenida a Radio Coqueta 106.3, marcando la diferencia, 100% salitroso, 100% machaleño somos nosotros y abrimos los micrófonos a todos. Ministra, pues felicitándola y que vaya por esa buena guía y siga en buena comunicación con todo su personal, Sí, con toda su gente, con todo el equipo, que así sea y que se confirme siempre pues las cosas y que no solamente a veces se habla o se murmullan o hablan cosas que no son. Siempre es importante que usted las aclare. Así que muchísimas gracias y pues espero que se pegue un buen ceviche acá o un buen corviche. El doctor Pareja, el doctor Renfrío conocen buenos lugares aquí. Acá nuestra gente, acá Puchica, siempre abiertos acá, ministra. Siempre va a estar bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Nos despedimos y estamos mañana nuevamente 106.3 Panorama Informativo. Antes de culminar, solamente un saludo de cumpleaños a nuestro amigo don Lalo Olmedo Dávila, papá de nuestro amigo, el presidente de la Unión de Taxistas del Oro, Manuel Olmedo Muñoz. Que Dios lo bendiga, que cumpla muchos años más. Nos sumamos a eso. Obviamente, saludos cordiales a ellos y a todo el gremio del taxista, del taxismo, que siempre está pendiente de nosotros. Nos vamos a nombre de Damián Castillo, Clever Aguilar, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y quien les habla Washington Barrazueta Pineda. Que tengan excelente día. Para vender no necesitas coquetear. Simple.